Muy buenos días a todos los estudiantes del séptimo básico. Les habla la profesora Nicole Oces y en esta instancia vamos a realizar un pequeño repaso de género narrativo para preparar la evaluación que se aproxima la próxima semana. Esperando que estén motivados y que tengan toda la intención de aprender, vamos a comenzar con esta exposición. El objetivo de esta clase es recordar los elementos de género narrativo para reforzar los conocimientos adquiridos durante el mes de marzo. Si bien durante toda esta primera parte del año hemos estado hablando del tema del héroe, tenemos que recordar que una de las herramientas que nos ayudó a identificar la imagen del héroe en la literatura fue la narrativa. ¿Ya? Que son los textos que se dedican básicamente a contar historias y que nos ayudan obviamente a comprender el mundo de ciertas formas en que muchas veces nosotros no se nos ocurren, y gracias a diferentes autores nos vamos ampliando, ¿cierto?, en nuestro imaginario para poder hablar sobre diferentes temas. Vamos a estudiar. Algo muy importante que debemos recordar es que todo lo que se está estudiando hasta ahora en los textos están relacionados con este concepto que aparece acá, que es la literatura. Y si nosotros buscamos una definición de la literatura, por ejemplo la de la Real Academia de la Lengua Española, debemos entenderla como el arte de la expresión verbal, dice, entendiéndose como verbal aquello que se refiere a la palabra o que se sirve de ella, y por lo tanto abarca tanto textos escritos como hablados o cantados. Es decir, lo que estamos estudiando nosotros es el arte de saber utilizar la palabra y el lenguaje para construir realidades, para embellecer lo que hablamos, incluso para poder expresarnos de mejor manera. Y bien, como lo central hoy es hablar del género narrativo, les explico brevemente qué es la narrativa. Todos los textos que ustedes identifican como textos que relatan historias estarían agrupados dentro de este género, ya que su principal función va a ser narrar, relatar o contar historias ficticias con la ayuda de un narrador. En muchas ocasiones puede que encontremos la definición de narrativa o de la función de la narrativa con estas palabras, como también pueden aparecer otras definiciones que dicen que es relatar, narrar o contar historias ficticias creadas en un espacio y tiempo determinado y que utilizan otras palabras. Lo principal es recordar que la función es contar una historia. ¿Ya? Y acá obviamente yo les puse esas otras palabras para que entiendan que existen sinónimos que significan lo mismo. Ahora, ¿cuáles son los textos que ustedes conocen hasta ahora que cumplen con esta función? Y acá tenemos algunas menciones. Tenemos los microcuentos, los cuentos formales, las fábulas, los mitos, las leyendas y las novelas. Están organizados acá desde los textos de menor extensión hasta los de mayor extensión. Recordemos que un cuento y una novela pueden tratar el mismo tema, pero la novela lo va a tratar de manera más extensa y más profunda, con más personajes, mientras que los cuentos utilizan una escasa cantidad de personajes para que así no se pierda el centro de la narración. Es muy importante que recuerden las características de cada uno de estos textos que ustedes ya han ido estudiando desde que son muy pequeñitos hasta el día de hoy. El género narrativo posee diferentes elementos que ayudan a que se construya el mundo de la narración, ya que el relato posee diferentes factores que ayudan a que éste se cree. Lo más importante siempre va a ser recordar que los personajes nos van a permitir que se construya la historia, ya que estos son los que se encargan de realizar las acciones. Aquí podemos ver en el fondo que aparecen diferentes personajes de historias de Disney. Ustedes tienen que saber que antes de que todos estos personajes fueran creados para formar una película, estos fueron creados en un texto, en un cuento. Por lo tanto, es importante que ustedes sepan que si no fuera porque el cuento lleva tanto detalle, tanta minuciosidad en su construcción, no podríamos ver las diferencias entre la creación de todos estos personajes, que obviamente se hicieron en base a lo que el mismo Walt Disney, ¿cierto?, fue observando en las narraciones de los cuentos.
Como se dijo anteriormente, los personajes son importantes para la narración, ya que gracias a sus acciones se va construyendo la historia. Es bueno saber que los personajes se clasifican en 3 grupos distintos debido a el grado de importancia que nosotros le tenemos que dar dentro de la historia y que la misma historia les va dando a lo largo de su desarrollo. Tenemos que saber que existen personajes principales, personajes secundarios y personajes terciarios, donde el personaje principal va a ser el más importante de la historia, ya que va a ser el motor de esta. Es decir, que el gran conflicto de la historia lo va a afectar directamente a él. El personaje principal funciona como el centro de la historia, ya que ésta se desarrolla en función de su experiencia. Todas las decisiones que él va tomando van a afectar en las cosas que nosotros vamos a ir leyendo a lo largo de esa historia. Y es fácil identificar al personaje principal porque vamos a poder evidenciar que pareciera ser que nos estamos preocupando más de lo que le ocurre a él que de lo que le ocurre a otro personaje. En segundo lugar, tenemos los personajes secundarios, que si bien son importantes porque son al acompañante del personaje principal, no son el centro de la narración. Estos solamente van a funcionar, como dice acá, de apoyo. Este personaje va a ayudar a que el personaje principal logre sus objetivos. Va a ser, como así decirlo, como el secuaz, el ayudante, el mejor amigo de nuestro personaje principal. Y siempre va a estar dispuesto a ayudarlo en todos sus proyectos y en todos sus planes. Mientras que en el último lugar tenemos al personaje terciario, que es un personaje que tiene un escaso grado de importancia, ya que este no influye en el conflicto principal de la narración, pero sí nos va a ayudar a completar la historia. Su importancia va a ser porque nos va a ayudar a llenar todos esos espacios vacíos dentro de la narración. Por ejemplo, cuando el personaje tiene que entregar un mensaje o le llega un mensaje, el personaje terciario va a ser ese mensajero que llegó con la carta. Cuando el personaje principal, no sé, tenía sed, ellos van a ser los que ayudan a poner el agua y cosas así. Los sirvientes de repente en algunas historias ya de castillo. O incluso la señora del almacén donde fue el personaje principal a comprar alguna cosa. El personaje terciario está presente en la narración, ocupa un lugar en ella, pero no tiene mucho efecto en el conflicto principal. Salvo algunos personajes terciarios que si bien aparecen en un solo momento, como que justo fueron el detonante de alguna acción importante de la historia y ahí tuvieron como su momento de fama, pero eso no significa que ellos tengan un lugar en no sé, en la clasificación de personaje secundario. Recordemos, como aparece aquí en la imagen de Los Simpson, dice, el personaje principal no siempre tiene que ser uno solo, puede ser un personaje colectivo. Incluso pueden ser personajes principales, tanto el protagonista de la historia como el antagonista, es decir, el personaje principal y un posible villano. También podrían ser los dos juntos personajes principales porque la historia se encarga de hablar de ellos dos de igual forma. Ya ahí ustedes tienen que ir viendo, según la narración, cómo son los personajes principales dentro de ella para saber si es un personaje o si es un personaje colectivo. Dentro de los elementos del género narrativo que ustedes debiesen conocer, aparece en la estructura, recordando que se divide en inicio, desarrollo y desenlace, entendiendo el inicio como la presentación del conflicto de la narración, presentación del personaje principal y también presentación del espacio donde se va a desarrollar la historia. Luego está el desarrollo como el momento más extenso de la narración en el que nosotros vamos a visualizar cuáles son las acciones que realizó el personaje principal para poder desarrollar, resolver su conflicto. Y por último está el desenlace donde vemos el momento cúlmine en el que el protagonista logra o intenta resolver el conflicto inicial y podemos ver si él termina resolviendo el problema o si termina finalmente consumido en el problema y puede que tengamos un final un poquito más fatalista que los finales felices que siempre vemos. Por otro lado están los narradores, que se dividen en 2 grupos.
Tenemos narradores homodiegéticos y narradores heterodiegéticos. En el grupo de homodiegéticos está el protagonista y testigo, ya que estos dos funcionan como un personaje dentro de la misma narración que ellos están relatando, mientras que los personajes heterodiegéticos son el omnisciente y el objetivo, que no están dentro de la historia y que funcionan como una especie de voz ficticia que nos va a relatar una historia de personajes que no tienen mucho que ver con su experiencia. Luego tenemos el espacio de la narración, que se divide en 3 dimensiones. El espacio puede ser descrito de forma física, obviamente conociendo las características del lugar que se pueden visualizar, como por ejemplo el color de las paredes, el color del techo, si es que existen muebles o no, si la casa es rústica o no, todo ese tipo de descripciones. Luego están las descripciones psicológicas o el espacio psicológico, donde este espacio está rodeado de una atmósfera que puede ser alegre, un lugar solitario, un lugar violento, y ese tipo de descripciones son más psicológicas que físicas, por lo tanto vemos que el espacio tiene una connotación atmosférica, ¿cierto? Psicológica. Y por último está el espacio social, que tiene relación con a qué tipo de lugar corresponde el espacio en el que se está desarrollando la historia. Por ejemplo, un espacio social podría ser hablar de un colegio, ¿ya? Que tiene que ver con la educación, o hablar de un hospital. La casa tiene que ver con el espacio familiar, la plaza tiene que ver con el espacio como de la población. Por lo tanto, ahí estamos viendo que no son solamente lugares que se pueden describir por sus características, sino que incluso se pueden describir solamente utilizando un concepto. Y por último tenemos el tiempo, que esto es un poco más complejo, espero que lo logren entender, que se divide en 3 dimensiones. Existe el tiempo histórico, el tiempo de la historia y el tiempo del relato, que lo vamos a especificar en las diapositivas que vienen a continuación. Pero antes de continuar con la profundización de los conceptos anteriores, vamos a recordar que el mundo narrado no siempre va a ser el mismo, ¿ya? Como dice acá, dependiendo de cuáles sean las necesidades de la historia, es que a partir de una realidad podemos crear muchas variaciones de esta misma. Hemos visto varios casos de autores que han retomado alguna historia y las han vuelto a construir de una forma distinta. Por eso puse esta imagen ahí para que ustedes vayan identificando cómo de repente esta misma realidad la podemos utilizar para crear diferentes versiones de ella misma, o incluso a partir de una realidad podemos construir una nueva. Y así siempre ha funcionado el mundo narrado. Se han ido tomando historias antiguas para poder ir construyendo nuevas versiones de historias en los textos. Bien, retomando el punto de los narradores mencionados anteriormente, vamos a recordar que estos se clasifican en 2 grupos. Están los narradores homodiegéticos y los narradores heterodiegéticos. Los narradores homodiegéticos van a ser aquellos que, además de estarnos relatando la historia, van a estar también participando de ella, como si fuesen un personaje más en la historia. Es por eso que el protagonista, como está contando su propia historia, es un personaje en ella, y el testigo, como también está participando porque está observando lo que hace otro personaje, también está participando de la historia. Por lo tanto, cuando hablamos de lo homodiegético, estamos hablando de que tanto el narrador como la historia en sí son uno solo, funcionan en la misma realidad. Mientras que los narradores heterodiegéticos, como el omnisciente y el objetivo, no forman parte de la realidad de los personajes. ¿Qué quiere decir eso? Estas van a ser voces externas al mundo narrado que se van a encontrar observando lo que están haciendo los personajes, pero no lo hacen como si ellos fuesen una entidad dentro de la historia, sino que lo hacen como unas simples voces que se encargan, de entregarnos la información sobre lo que está ocurriendo en la historia. Entonces, homodigético son narradores, que son personajes en la narración, mientras que lo heterodiegético son narradores que no funcionan como personajes en la narración, es decir, que están fuera del mundo narrado.
Y para finalizar, vamos a aclarar lo que son los tiempos de la narración. Un tanto complejo para nosotros porque muchas veces no se logra entender a cabalidad la diferencia entre estas tres dimensiones. El tiempo en una narración se divide en tres conceptos y el primero de ellos es el tiempo histórico. El tiempo histórico nos dice que existe una relación entre la realidad narrada y nuestra realidad, la cual hace que se utilice el tiempo de nuestra historia para crear la narración. Por ejemplo, una narración que esté basada en la época medieval. Ahí tenemos un tiempo histórico real. O hablar del periodo, por ejemplo, de las guerras mundiales. Ahí estamos utilizando un tiempo histórico real. Hablar del plebiscito. Ahí estamos usando un tiempo histórico real. Narrar una historia en época de dictadura. También estamos usando un tiempo histórico real. Hablar de la prehistoria. Todos esos tiempos que de repente están relacionados con nuestra realidad son tiempos históricos de la narración. Bueno, ¿por qué es importante reconocer el tiempo de la historia? Esto se debe a que no todos los textos están relatados utilizando el orden de pasado, presente y futuro, sino que hay algunos que se saltan el orden de la línea de tiempo y parten la historia al revés. Por ejemplo, nos pueden partir contando el final y luego volver atrás en el pasado para conocer cuál era el inicio. A eso nosotros le vamos a llamar el tiempo del relato, donde el narrador no siempre presenta los acontecimientos en el orden cronológico en el que ocurrieron en el tiempo, sino que el tiempo del relato se va a referir al orden en el que el narrador o el autor quiso presentar la historia. Es por eso que muchas veces, cuando ustedes ven películas, por ejemplo, aparecen películas mostrándoles un pedacito del final y después comienza la película mostrando qué ocurrió, no sé, 2 o 3 días antes de ese momento. Eso es porque el tiempo del relato de la historia presentada quiso que fuese expresada de esa manera los hechos. Pero nosotros podemos reconocer que el tiempo de la historia es otro y que primero teníamos que haber partido con el pasado y que ir desde el pasado hasta llegar al final, ¿cierto? Al presente, por así decirlo. Entonces, tiempo histórico tiene que ver con la relación entre la época que se está narrando en la historia, ¿cierto?, del texto, con las épocas vividas en la historia de la humanidad reales. El tiempo de la historia va a ser como la línea de tiempo cronológica que nosotros podríamos crear de los acontecimientos que estamos observando en una narración. Y finalmente el tiempo del relato va a ser en qué orden se presentaron esos acontecimientos según el estilo de narración que haya tenido nuestro autor. Esperando que hayan podido entender los tiempos de la narración, que son muy complejos. Si tienes duda, te invito a buscar en internet otra definición si es que no te quedó suficientemente claro. Y invito a todos ustedes a que en la próxima película que usted observe, haga un trabajo de identificación de los tiempos de la historia. Así que les dejo anotada en un archivo de Word cuál es la actividad que tienen que realizar para poder identificar los tiempos de la narración en una película y así poner en práctica este nuevo conocimiento que acabas de adquirir. Esperando que todo esté muy bien, me despido de ustedes.